tema del día. Con la doctora Beatriz Martínez siempre es un halago platicar, conversar sobre distintos temas desde la perspectiva del Observatorio Metropolitano de Puebla. Mi querida amiga, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy para respondernos pues una pregunta. ¿México es un estado fallido? Ese es un término que se ha venido acuñando, digamos, de manera contemporánea en los recientes tiempos, sobre todo por periodistas, columnistas, pues que hablan de aquel Estado soberano que no cumple con los servicios básicos que necesita la población, especialmente la paz, la seguridad y el desarrollo. Mi querida doctora Beatriz Martínez, ¿es un Estado fallido el nuestro? Buenos días. Buenos días, Luis Fer. Bueno, vamos a poner sobre la mesa algunos análisis, conceptos que hemos Bien. construido y recopilado porque es un tema bastante complejo. Te voy a decir por qué, porque cada semana que estamos contigo ponemos sobre la mesa alguna problemática que está sucediendo. Entonces, la gran pregunta es de quién es culpa, ¿no? Nuestra, del Estado. En ese sentido, me parece interesante compartir contigo esto que hemos, insisto, recopilado. El tema del concepto de Estado fallido, pues como ya bien lo dijiste, es una idea contemporánea que da cuenta básicamente de problemáticas, deficiencias y la imposibilidad de ciertos estados para responder a las diversas demandas que hacen los ciudadanos, ¿no? Hay internacionalistas como Herman y Ratner que a principios de la década de los 90 nos dice que los primeros en utilizar el concepto de Estado fallido, pues estos analistas se preocupan por un nuevo modelo a través del cual un Estado llegaba a ser totalmente incapaz de mantenerse como un miembro de la comunidad internacional. Según estos autores, un Estado fallido pondría en peligro a sus propios ciudadanos y amenazaría a sus estados vecinos a causa del flujo de refugiados, por ejemplo, la inestabilidad política, los conflictos, revoluciones y demás. No, a esta primera definición se le ha sumado otras teorías que han generado que el concepto de Estado fallido sea un término que si bien se utiliza y se está legitimando constantemente en el campo político, ya también tú lo dijiste, mediático y académico, también posee un gran número de críticas y debates. Por ejemplo, la idea de Estado fallido está marcada por un ideario discursivo particular de ciertos actores de la escena internacional. Godward, por ejemplo, dice que el concepto es vago, incluso tautológico, y se ha convertido en una etiqueta de moda y en un cajón desastre, demasiado impreciso para llevar a cabo un análisis de sus causas y consecuencias y por tanto susceptible de ser utilizado de un modo inadecuado. El Estado fallido es la idea que antecede al actual discurso de estados frágiles, pero que tienen en común, ¿qué tienen en común? Pues que simbolizan desde el punto de vista político y académico la antítesis de este Estado eficiente, eficaz, fuerte y donde predominan lógicas de exclusión, de pobreza, de desigualdad, de poca soberanía, de violencia, entre otros. Entonces, ¿qué es el Estado primero? ¿No? Pues es una forma de organización política que cuenta con un poder administrativo, soberano, ¿no? Que tiene 3 poderes en el caso de México. Y bueno, surge el Estado como la necesidad de vivir en un lugar de convivencia y armonía social, derivado de las necesidades en cada época de la historia. Entonces, pues los primeros conceptos que te doy, pues es este acercamiento al Estado fallido en términos, ¿no? De una crítica al mismo concepto de Estado, la misma forma de Estado que se dan en todo el mundo, no solo en México, y pues de la idea contemporánea de que da cuenta básicamente, como bien lo dijiste, a la deficiencia e imposibilidad para responder a las distintas demandas de los ciudadanos. En ese sentido, fíjate, hay una serie de críticas, eso es muy interesante, que discrepan en muchas cuestiones teóricas y de puntos en común con respecto a las condiciones para denotar un Estado fallido. Entre ellas se encuentra la ineficiencia, insisto, de prestar seguridad, como bien lo dijiste, tanto interna como externa. Lo estamos viendo hoy con la intervención o lo que está pasando con Rusia, la pérdida del monopolio de fuerza, la incapacidad para prestar servicios básicos a los ciudadanos, la inestabilidad institucional, la alta corrupción, las crisis
económicas, las deficiencias jurídicas y las luchas culturales, así como la inseguridad constante, entre otros. ¿No? En ese sentido, pues llegando a esta conclusión, a una conclusión, es que este término era impreciso y se sustituyó por estados colapsados o degradados, ¿no? Lo que hace una triple aproximación del concepto, es decir, es política, es histórica y por supuesto es sociológica. Importante que ustedes sepan, Luis Fer, que hay una serie de índices que buscan clasificar estos estados y determinar cuáles son estados fallidos o no. Uno, algunos de ellos es de la CIA, ¿no? Que habla de un estado fallido, la USAID, que habla de una estrategia fallida o frágil. Otro que hacen es el indicador de Carleton University de Canadá, ¿no? Y otro es el Foreign Police y el Fondo para la Paz. Es decir, se mide, ¿no? Se trata de hacer un acercamiento para evaluarlo, pero las consecuencias, por ejemplo, para mejorar estos resultados, pues han sido bastante complejas. El Estado fallido, ¿no? Se usa más en medios de comunicación y en las esferas políticas y también se aleja cada vez más de la academia. Creo o creemos que es necesario retomar desde la investigación científica la teoría de Estado fallido, porque dicha teoría puede ayudar a entender adecuadamente ciertos estados que están afectando distintas problemáticas. Conceptualmente, tú me preguntas, ¿México es un estado fallido? Pues si ponemos una lista, tiene seguridad, tiene conflictos internacionales, está atendiendo las demandas sociales, tiene altos niveles de corrupción, pues lo dejo a su criterio. Y no solo es México, insisto, diversos países en el mundo están pasando por una problemática de estado fallido, pero creo que sí debe regresar a la academia este concepto porque se utiliza más en los medios, fíjate, a manera de reflexión. Efectivamente, mi querida doctora Beatriz Martínez, es un término que periodistas y columnistas manejan muy seguido. Sin embargo, perdón, una disculpa, de pronto la máquina deja de funcionar, permítanme tantito. No te preocupes, es normal. Hay que aceitar la máquina Habla. para seguir hablando. Hay una carga histórica, política y sociológica en este país que mencionabas que nos ha impedido realmente a los mexicanos disfrutar plenamente de los derechos y las obligaciones que como ciudadanos nos vienen. Hablábamos hace un momento también de la cultura y el poco acceso que se tiene también al conocimiento del folclore, del pensamiento que otras naciones han desarrollado. También creo nos hace creer como ciudadanos o como habitantes de un territorio que así nos tocó vivir, como decía aquel viejo programa, aquí nos tocó vivir, no hay de otra. Y yo creo que sí estamos en un momento, mi querida doctora, que tanto la academia como los medios de comunicación, todas las áreas de la vida política, social y económica de este país, sí tenemos, estamos obligados a reconformar nuestro concepto de Estado. ¿Qué Estado queremos para México? ¿Un Estado democrático o un Estado que históricamente va acumulando retrocesos, va acumulando problemas hasta que estallan y llegamos al punto de todas estas características que mencionabas, doctora? No hay el Estado no tiene el monopolio de la fuerza pública en este país. El Estado no es capaz de brindar los servicios básicos indispensables a la gran mayoría de las personas de este país. Y hablabas también de responsabilidades, ciudadanos, gobierno, partidos. Ya realmente aquí nos hace falta sentarnos y ponernos a definir qué tipo de Estado necesitamos y queremos para nuestro país. Sí, y que el Estado no está cumpliendo su función, Luis Fer. O sea, es Exacto. decir, así le pongamos Estado frágil, débil, fallido, el Estado no está cumpliendo con su función y tú bien lo dijiste, por supuesto, es el Estado, es el mercado, es el gobierno, ¿quién está ejerciendo la satisfacción de las necesidades? Desde mi punto de vista, pues es el mercado, ni Es siquiera es el cierto. Estado, y ahí viene la gran crítica. Por supuesto, obedece este modo de producción capitalista en el que vivimos, pero el Estado lo va a hacer con sus deficiencias. ¿Y dónde
¿Dónde quedan, por supuesto, sí, las obligaciones de cada uno de nosotros, pero nuestros derechos no se están cumpliendo? Por eso la función del Estado, si hoy me lo preguntas, creo que México vive en un estado frágil, fallido, interviene, por supuesto, la cultura, interviene el tema en la corrupción, hoy y siempre colapsado, y con el uso de las tecnologías de la información, pues por supuesto que se evidencia aún más estas problemáticas que no se han solucionado históricamente. Mi querida doctora Beatriz Martínez, seguiremos hablando de esto, seguiremos poniendo estos temas sobre la mesa, seguiremos discutiéndolos para que empujemos entonces una conversación al respecto en algunos ámbitos. De algo nos va a ayudar como ciudadanos y como sociedad, mi querida amiga. Muchas gracias por haberte conectado con nosotros y pues te esperamos próximamente. Gracias, amigo, y estoy aquí para servirles a ti y a tu amado público. Muchas gracias y un excelente día. Muchísimas gracias y los buscamos mientras tanto en las redes del Observatorio Metropolitano de Puebla. Un abrazo. Seguimos contigo puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Nos encuentras bien fácil en las 3 redes sociales como Contigo Puebla. Regresamos para hablar de la revocación del mandato. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.